Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le liberase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Bueno, pues benvinguts, y el personaje de hoy es el personaje de Jonás, y vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que es la historia. Vemos el hombre que huía de Dios y de su misión, ¿verdad? Tuvo un mandato: ve a Nínive, y como se nos ha dicho, pues él cogió un barco y se fue justamente en la dirección totalmente opuesta de la orden que Dios le había dicho. Así que es un personaje que empieza con desobediencia, pero su final, y cuando ora, es un personaje que se queja. Podríamos decir, si tuviéramos que ver su rostro, que es un personaje que siempre está enfurismado, ¿verdad? Tenemos que descubrir qué pasa dentro de nosotros, qué pasa en nuestro corazón cuando hay cosas que nos irritan tanto, que nos sacan tanto de quicio. Tenemos que ver qué clase de ídolo hace que produce estas reacciones. Así que Dios trata con él. ¿Y entonces qué pasa? Tenemos que saber que no podemos huir de Dios, no nos podemos esconder de Dios, porque Dios nos ama. Y aunque a veces nosotros nos alejemos y vivamos vidas en contra o vamos viviendo en contra de su camino, Dios nunca nos va a abandonar. Ese sería el primer punto que tenemos que recordar. Sin embargo, en la gracia de Dios, esa palabra que tanto nos cuesta entender, Dios le pone un pez. Eso fue un acto de misericordia, en el cual allí Dios iba a trabajar en él. Él iba a hacer una oración a no sé cuántos metros de profundidad del mar. Es la oración más profunda que uno puede hacer, ¿verdad? Porque ahí tenía un silencio absoluto, estaba allí atado dentro de la barriga del pez. Pero ahí era como Dios le va a ir tratando todo lo que Él es, que Él mismo no se conocía. Así que podíamos decir que Jonás ahí empieza a entender que perdemos cuando no seguimos a Jesús. Perdemos, no ganamos. Pensamos que ganamos, pero perdemos cuando no somos seguidores de Jesús. Sin embargo, como nos hemos hablado en tantos días, depositamos nuestra confianza en ídolos, como se nos ha dicho, ¿verdad? El ídolo del trabajo, el ídolo de la familia, el ídolo del dinero, el ídolo de quedar bien, el ídolo que si yo soy un profeta, ostras, tengo que predicar y advertir al pueblo de Nínive que se va a destruir, oye, que se destruya. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque vamos a ver que en Jonás había compasión cero, ¿verdad? Bueno, ¿qué podríamos decir? Que no hay ninguna situación, recordemos, no hay ninguna situación desesperada, problema que tengamos, donde Dios no nos pueda rescatar. Podemos caer muy bajo. Algunas veces la tormenta fue enviada por el Señor,
para que cayera bien fondo, para que allí abajo pudiera volver a mostrarle la gracia de Dios. Así que, y luego tenemos un final impactante. Es un profeta que no actúa como debería proceder. Dios le da una segunda oportunidad y le dice, ve otra vez a Nínive. Y él va y obedece. Sin embargo, él entonces va y predica. Vemos que el texto dice que predica todo el día, se agota predicando. Cuidado, arrepentíos, cuidado. Hacer ayuno, hacer cambios en vuestra forma de actuar, porque vendrá una calamidad sobre vosotros, ¿verdad? Y entonces, en un sentido, resulta que este hombre que había experimentado en lo profundo del pez, como aquel que dice, había regresado de los muertos, había cumplido con la misión de predicar el Evangelio, los ninivitas va y se arrepienten. Toma castaña. ¿Qué hace Jonás? Salta de alegría, lo celebra. Lo que debería ser un triunfo del amor de Dios, de la gracia de Dios, se convierte en una raíz de enfado y de ira en contra de Dios. Lo primero es en contra de Dios. Y dice, aunque él había gustado en la boca del pez, había entendido un poquito de la gracia de Dios, que en un sentido él estaba ahí en la boca del pez porque había un juicio de Dios para él. Sin embargo, Dios le rescató, la gracia le alcanzó, ¿verdad? Fue rescatado, merecía castigo. Por esa razón, cuando los marineros le dijeron, ¿quién es el culpable? Eso que se avecina por aquí, toda esta tormenta, esto no es natural, eso viene de Dios. Y él dijo, admito, yo soy culpable. Y entonces él es consciente de lo que había hecho. Sin embargo, tan rápidamente como Dios le rescata y él ve que él había necesitado la gracia de Dios, pero tan rápidamente se olvida de esto. En un sentido, recordamos aquella historia de los dos que tienen una deuda muy grande que pagar, ¿verdad? Y con la deuda iba a ir toda su familia, esclavos, vendidos, lo iban a perder todo, pero encima iban a ser esclavos de otro. Y Dios en su misericordia le perdona. Pero luego él sale fuera y encuentra a otra persona que tiene una deuda pequeñita, le coge por la solapa y le dice, me lo vas a pagar hasta que el último dinero, y le mete en la cárcel. Y la pregunta es, ¿cómo puede alguien tener el amor de Dios haciendo eso? Y es que la verdad es que nos olvidamos, ¿verdad? Así que a pesar de todo, vamos a ver en esta mañana a un Dios que tiene paciencia con nosotros. En un sentido, rápidamente Jonás se vuelve a la misma oposición y al mismo enfado que al principio. Dios le ha dado la tormenta, ahí estaba el aprendizaje que él tenía que entender. Sin embargo, Dios ya no utiliza una tormenta, Dios ahora va a tratar con este hombre, con su instrumento, va a tratar con paciencia. Porque el caso es que en esta historia tenemos que ver quién es Jonás, quién somos nosotros, pero quién es nuestro Dios. Este es el punto importante. Así que Dios le trata y le dice, la pregunta está en el versículo Jonás 4:4, dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Así que Dios quiere darle una lección a Jonás. Algunas veces predicamos el Evangelio, nos parece que cuando venimos a Jesús todo va a ir de color de rosa. Y no es así, no es así, ¿verdad? Y tenemos problemas y nos parece que todos tenemos ya que andar en el rumbo que Dios nos marca. Y algunas veces decimos, es que es muy difícil seguir a Jesús, pero nos olvidamos que es dulce seguir a Jesús. Lo tenemos enfocado mal. Pablo ya nos dice que en nuestra persona, en mí, hay la mujer nueva y la mujer vieja, ¿verdad? Están ahí latentes. Soy pecadora, pero la gracia de Dios me ha alcanzado. Lo más importante de todo es recordar que por mucho que nos equivoquemos, por mucho que caigamos profundo, el amor de Dios va a estar ahí.
Este es el punto más importante. No hay nada que tú puedas provocar que Dios te deje de amar menos. Esto es muy importante porque cuando nos pasan circunstancias de la vida difíciles, enfermedades, cosas que no podemos entender, lo primero que pensamos es que me lo merezco, es que he hecho algo contra Dios, Dios me está castigando, pero no es eso. Dios no va así. El castigo, hoy vamos a recordar que el castigo cayó sobre uno, y esto es sobre el Señor Jesús, ¿verdad? Por tanto, el primer punto a recordar en esta mañana, tú no puedes hacer nada que pueda hacer que Dios deje de amarte menos, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que Dios no vaya a tratar con tu problema. Por tanto, el primer punto es que tenemos a un Dios paciente. El segundo punto es que tenemos un Dios que llora. Dios ahora emplea otra táctica con Jonás. Empieza a razonar con él. Mira, nosotros tenemos un Dios y está en esta caja. Si no sacamos a Dios de esta caja, no esperes que en tu vida haya ningún cambio significativo, porque tú tienes el Dios de tu cultura. El Dios que te han enseñado por la tradición, por el país que has vivido, por tus experiencias, ¿verdad? Tenemos que sacar a Dios de nuestra caja. Esto es lo que hace la Biblia, lo que hace el Espíritu. Dios quiere sacarnos de ahí, porque nosotros somos los que limitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estrategia utiliza Dios? Vemos que utiliza la estrategia de razonar. Por eso la Biblia da tanta importancia al pensamiento. En Romanos 12 dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si tu mente no cambia, tu corazón no va a cambiar y tus pasos no va a cambiar. Vas a vivir en tu mundo, en el mundo donde el Dios eres tú y tus necesidades. Por tanto, la respuesta de Jonás es de autojustificación, ¿verdad? Su respuesta nos recordamos la parábola del hijo pródigo. No el hijo que se fue, que este sería el primer apartado de Jonás cuando huye del padre. Pero luego tenemos al segundo hijo, al hijo mayor. El hijo mayor, cuando ve que hay fiesta y que se celebra, que Dios, el papá, había perdonado a su hijo, ¿qué hace? Se enfada, se enfurece, no quiere participar, está enfadado con su padre. Lo mismo que el profeta Jonás, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, tenemos que ver si nosotros nos podemos ofender cuando Dios quiere perdonar, ¿verdad?, a las personas malvadas para nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, en un sentido, ¿qué hemos dicho que hace Jonás en la historia? Bueno, Jonás dice, vale, obedece sin compasión, pero envía el mensaje y se agota todo el día, predica. Y al final, en vez de irse para su casa, que podría decir, ostras, ha habido un triunfo, Dios ha perdonado a esta gente. Dios es el único que su sí es sí, pero su no puede cambiar. Dios, dice el texto, que cambió el mal que quería hacer con ese pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ellos hubo indicios de cambio y Dios siempre está expectante de nuestros cambios y siempre, ya lo dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo. Dios está por el mundo, no está por un grupo pequeño. Dios tiene el amor para el mundo. El amor de Dios quiere alcanzar a todo el mundo y esta es también nuestra misión. ¿Pero qué hace Jonás? Veamos cómo es el personaje. Jonás entonces dice, bueno, me voy a quedar aquí fuera de la ciudad y voy a ver qué es lo que hace Dios, porque Jonás aún estaba esperando que Jonás destruyera la ciudad de Nínive, ¿verdad? Así que, en un sentido, Jonás ahí se pone cómodo. Y vemos cómo Dios le trata. Dios hace que salga una plantita verde, una planta que es con hojas grandes, anchas, ¿verdad? Que después del agotamiento físico que él ha tenido de ir por toda la ciudad de Nínive, eso le parece a él una maravilla, ¿verdad? Algunas veces cuando estamos desanimados, pequeñas cositas
nos traen mucho beneficio a nuestro corazón. Pero Jonás ya empieza con la autocompasión, ¿verdad? Ya se está mirando a sí mismo y dice, bueno, por fin algo me sale bien, esta planta. Le había salido mal que se arrepintieran, pero por fin, Dios, haces algo por mí. Vale, gracias, Señor, muchas gracias por esa plantita. Pero eso le duró nada, muy poquito, porque Dios mismo hace crecer un gusano que se come a la plantita y la plantita muere, y entonces ¿qué le queda? Le queda un viento solano, un sol abrasador, y ahí otra vez Jonás estaba mucho más indignado, y entonces ya entra en una cólera, en una ira, y empieza a decir, claro, ya lo sabía, lo que me faltaba es que Dios no me das un respiro. Y se enfada y su enfado vuelve a más. Estoy tan enfadado y abatido como para morirme. Está indignado hasta la muerte. Pero todo este proceso es como un asalto que Dios quiere tratar con Jonás. ¿Dónde? En su corazón. Le está preparando un razonamiento para que él pueda verse a sí mismo. Porque la verdad es que Dios no va a permitir que tengamos un Dios de una cajita. Dios quiere liberarnos, Dios quiere que veamos que es un Dios grande, y para eso, sea como sea, no nos va a dejar aquí, sino que nos va a abrir nuestra mente. Voy a hablaros un poquito cómo creamos nuestros ídolos. Los ídolos los formamos, y nuestras creencias, algunas vienen de la escultura de nuestra sociedad. Por ejemplo, las personas muy religiosas son muy dadas a ser el hermano mayor, ¿verdad? Págamelo, me lo debes, ¿verdad? O a no perdonar a los que Dios perdona, porque a este tan malvado, a este pordiosero, ¿verdad? Todas estas expresiones. Vamos a ver entonces cuál era un poquito la cultura que había allí. Los filósofos de la antigüedad hablan de un Dios de benevolencia. Un Dios de benevolencia es un Dios que hace el bien sin tener el corazón puesto ahí. Pueden hacer el bien, ¿verdad? Pero en un sentido hacen cosas buenas, pero no están apegados al objeto al que aman. Sin embargo, hay un amor de apego. Por tanto, hay un amor de benevolencia. Dios es bueno, pero ¿cómo va a estar apegado a nosotros, criaturas insignificantes? Eso es el esquema que estaba ahí, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cómo Dios tiene un amor de apego. ¿Qué nos pasa en la familia? ¿Qué nos pasa con el amor de apego? Pues que tenemos el corazón, ¿verdad? Cuando un niño está enfermo, está el corazón, ¿verdad? Es decir, el amor se muestra en que, ¿entiendes? En que ahí tenemos todo el corazón apegado a él. En un sentido podríamos decir también por la atracción y por el deseo, ¿verdad? Pero la palabra que en esta mañana vamos a ver es la palabra, por tanto, compadecerse. Y si quieres buscar, por favor, el versículo 4, 10 y 11, veremos cómo es el amor de Dios. Es muy interesante ver cómo es el amor de Dios. La palabra que lo define es esta gracia, se compadece de nosotros. Es un amor que se aflige por alguien, ¿verdad? Es un amor que el corazón se le rompe, que llora. ¿Cuánto habrán llorado estas mamás por sus hijos cuando están enfermos? Cuando se les dice que hay una enfermedad, cuánta preocupación. Pues ese es el mismo amor de Dios. Y entonces Dios le dice a Jonás, mira, tú te compadeces de una planta, tú tuviste la calabacera, por lo cual ni trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Es decir, él llora por la planta, se ha pegado a la planta, sufre por la planta. Tú lloras por esta planta, le dice Dios a Jonás, y yo no tengo que tener compasión por las personas que viven en Nínive. ¿Qué os parece el argumento del Señor?
cómo el Señor quiere que razonemos, ¿verdad? Así que podemos decir que nuestro Dios no es un Dios que no se apega a nosotros, sino que tiene un amor que se apega. Dios llora por el mal y llora por Nínive. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales. Dejemos el texto aquí, por favor. ¿Vale? Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios que pone el corazón. En Isaías lo dice, que se duele, es un Dios que tiene un corazón que se duele por la maldad. Él no disfruta, Él tiene el corazón partido, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, claro, es decir, por ejemplo, yo me apego a mis hijos, o vosotros a vuestros hijos, porque también me cubren unas necesidades, pero la verdad es que Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Es un acto voluntario. Es decir, el Dios divino, omnipotente, autosuficiente, ama al mundo de forma voluntaria, con un amor de apego, con un amor que le duele el corazón, con un amor que sufre. Él no pasa de Afganistán, Él no pasa de los refugiados que han tirado para Marruecos. Él sufre por la gente que aún no son de su creencia ni de su religión, ¿verdad? Dios es un Dios, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión, nos dice en Oseas 11:8. Por tanto, hemos visto que Dios es paciente, hemos visto que Dios llora, ¿verdad? Es un Dios de amor. Vamos a ver que Dios es un Dios generoso. ¿Cómo se muestra generoso? Al menos, como ha dicho muy bien Gerard, la compasión, la gracia, es como una palabra abstracta que a veces no podemos decir. La verdad es que la canción esta la define muy bien, es recibir algo que no merecemos. Ese es el punto también de toda la predicación, ¿verdad? No merecemos la gracia de Dios. Pero vamos a ver que la compasión no es alguna palabrita abstracta que no implica acciones y que no implica una actitud diferente de nuestro corazón. La pregunta aquí que dice, Él es generoso, miremos cómo ve Dios a Nínive. Dice, aquella ciudad donde hay más de 120.000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir un punto de vista generoso en la forma de verlos. No es despectivo, es compasivo. Él está diciendo, son gente que están ciegos a su realidad, son gente que no saben, que han perdido el rumbo, que en un sentido no tienen ni idea, tienen problemas pero no saben cómo resolverlos. No quiere decir en absoluto, ¿verdad?, que eso sea el mal que hacen, no quiere decir en absoluto que tengan una justificación, pero Dios los mira con generosidad, con empatía. Así que te tienes que preguntar en esta mañana, si tú dices que tienes el amor derramado de Dios en tu corazón, si tú eres empático con la gente. Empatizar quiere decir sufrir con, pero no sufrir con decir, ¡ay, pobre gente! ¡Ay, qué desgracia! No, hacer acciones para aliviar el dolor de aquellos que pensamos que no lo merecen, pero Dios les ama y tiene compasión. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchos somos tan religiosos que decimos, bueno, hay tanta gente que no tiene ni idea de por qué vive, ni sabe qué sentido tiene sus vidas, tampoco sabe quién les va a guiar, van como un barco a la deriva, ¿verdad? Y están tan confusos. Y algunos de nosotros decimos, claro, pobres idiotas, les estamos predicando el Evangelio y no quieren escuchar. Lo tienen bien merecido. Eso es lo que a veces nos sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y algunas veces escuchamos en la televisión algunas personas o algunos, ¿cómo se llaman?, partidos políticos o algunas personas que son diferentes a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos separamos de ellas, nos alejamos, no queremos que todo eso nos afecte.
no sea que suframos por esta gente. Porque la verdad es que compadecerse, ser una persona empática, quiere decir sufrir por la gente. Y si no sufrimos por la gente, es que no somos nada empáticos. Ahí cada uno que se lo come como pueda, ¿verdad? Porque es una reflexión para todos, ¿verdad? Por tanto, es incómodo ser empáticos. Y ahí vemos el contraste entre la gran generosidad de Dios, ¿verdad?, y lo estrecho de miras y lo poco generoso, lo inhumano que es Jonás. Porque podríamos decir que es un profeta inhumano, ¿verdad? No le importa a la gente, no le importa. Esto es grave, ¿eh? Es un pecado muy grave, no le importa a la gente, le importa su reputación. Le importa lo que dirán los demás, un profeta tan aclamado y conocido por Israel, y resulta que ahora lo que él ha predijo no se cumple, ¿verdad? Pero no hay corazón en él. Dicen, no saben, ¿a qué nos recuerda esta frase? No conocen su mano derecha ni su mano izquierda. No nos reconoce los que conocemos un poco el Nuevo Testamento, esta frase que el Señor Jesús dijo, no saben lo que hacen, ¿verdad? Así que vemos a Jonás llorando, afligiéndose por una ciudad, y le dice, ¿y por qué tú no, Jonás? ¿Por qué tú no te afliges? Si tú eres el profeta, ¿por qué no sientes compasión por otros? Jonás no lloró por la ciudad, pero el Señor Jesús sí que lloró por Jerusalén. ¿Recordamos que el Señor Jesús lloró por Jerusalén? Le dijo, tantas cocheas que he hecho, me gustaría que se reuniera como los hijos debajo de los pollos, pero no es así. Entonces, Jesús es un Dios que llora, ¿verdad? Ha llorado y llora por nosotros. En la cruz, el Señor Jesús, en sus últimas palabras, dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es un punto de vista, ¿verdad? ¿Vemos la diferencia? ¿Vemos la diferencia entre uno y otro? Vemos que en uno no hay compasión, no hay amor, y en cambio Dios tiene compasión. Aún en el momento de la cruz, ¿verdad? Dice que perdónalos porque no saben lo que hacen. Por tanto, ¿qué nos dice toda esta historia? Nos está revelando ni más ni menos el corazón de Dios. Es un corazón que evidentemente no dice que ellos, el Nínive, los ninivitas, no sean culpables de su pecado. No lo dice, lo son. Pero por esta razón no es que no necesiten el perdón de Dios, ¿verdad? Por tanto, ahí tenemos al maravilloso Jesús que nos ama y nos perdona. Jesús en la Biblia, si viéramos las emociones, si hicierais un estudio de las emociones de Jesús, veríamos que Jesús llora más que ríe, porque Jesús se apega a la gente, ¿verdad? Tendríamos multitud con la mujer que pierde el hijo, ¿verdad? Siempre le mueve el corazón. Con Marta y María por Lázaro, llora también por su amigo. Es un Dios, Jesús es un Dios que llora. Jesús es el profeta que Jonás debería haber sido, ¿verdad? Jesús no solo lloró, sino que Jesús murió por nosotros. Jonás salió para ser el espectador de la destrucción de Nínive. Sin embargo, Jesús salió de la ciudad para morir en la cruz y salvar a las personas, a la ciudad y a cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que resumir que Dios sufre, Dios se apega, Dios está por las personas que no lo conocen, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que estarlo. Algunos de nosotros, como he dicho, tenemos al Dios en una caja. Resumimos a Dios con una cuestión de decir, bueno, Dios, en un sentido, bendice a los buenos y castiga a los malos. Fulminante. Pero la historia de Jonás nos dice que esto no es así. Porque en un sentido, a veces, es decir, diríamos que Dios
en nuestra mente es un Dios más complejo de lo que nosotros entendemos en nuestra mente, porque en un sentido a veces bendice a los creyentes y castiga a los paganos, pero en otras veces bendice a los paganos y castiga a los creyentes. Porque no es solo un ser de ira, sino que también es un ser de amor. Algo difícil de entender. Y eso tan difícil de entender es, a fin de cuentas, lo que le pasa a Jonás. Jonás, en un sentido, se hace estas preguntas. ¿Cómo podía Dios arrepentirse de juzgar a personas tan malvadas? ¿Cómo podía perdonar y no castigar al pecado? Estas son las preguntas que Jonás está trabajando. ¿Cómo Dios va a perdonar a un malvado? ¿Verdad? Bueno, en nuestra sociedad hay muchos que admiten a un Dios de amor, pero no a un Dios de juicio. Pero la pregunta que os hago a vosotros es, si alguien en vuestra casa viene y toca a vuestros hijos, ¿qué pasa? ¿No os vais a enfadar? ¿Os vais a enfurecer si alguien toca a alguien de los vuestros? ¿Verdad? Entonces, no podemos decir que Dios no vaya a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Por tanto, Dios es Dios y castigará el mal, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser tan misericordioso? ¿Cómo puede tener esta gracia, eso que no merecen, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios santo y justo perdonar a los que merecen el castigo divino? ¿Cómo puede Dios ser perfectamente santo y amar por completo al mismo tiempo? Así que somos Jonás, como ha dicho Gerard. Nos cuesta en nuestra mente. Dios va a trabajar en nosotros, porque esto es una clave muy importante, ¿verdad? Por tanto, hay un texto en Moisés que Dios dice que Dios es clemente y compasivo. Eso es la parte que Jonás tenía en cuenta. Dios es clemente y compasivo. Por esta razón, él había huido, porque él sabía que Dios era clemente y compasivo. No se quería embarcar a ir a Nínive porque él sabía que Dios, su sí, podía convertirse en un no y podía tener misericordia de aquel pueblo. Pero sin embargo Jonás olvidó una parte del texto que dice en Moisés y dice, pero no deja sin castigo al culpable. Así que podemos ver que en Dios hay amor y justicia, ¿verdad? Y esta parte nos cuesta, pero la tendremos que ver y la tendremos que trabajar para poder hacer un cambio en nosotros, ¿verdad? Porque Dios debe castigar el pecado, porque si no ignorase el pecado, es decir, ¿Dios sería bueno? Si Dios ignorase el pecado, ¿Dios sería perfectamente bueno? Si Dios ignorase cómo es Jonás, ¿sería perfecto? Si le dejara tal cual está, ¿sería perfectamente bueno? No, Dios nos rescata de allí donde estemos, porque su amor es incondicional y nos ama con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el texto. Por tanto, no podría ser bueno de forma infinita y perfecta a no ser que amase siempre y fuese constantemente justo. Quizá Jonás y, por ejemplo, Moisés no pudieron ver lo que nosotros tenemos en la cruz, pero en el nuevo Evangelio, en el Evangelio se nos muestra a Jesús que viene en forma, el Verbo se hizo carne y viene a través de Jesús, y solo a través de Jesús nosotros nos podemos recibir la gracia de Dios. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y es así como Dios puede ser infinitamente justo. ¿Por qué? Porque allí Dios mismo castiga al pecado. Pero como Dios puede amarnos porque Él mismo paga el precio con su vida. ¿Entendemos eso? La paga del pecado es muerte. Esta ley exige un castigo. Pero Dios mismo se ofrece en Jesús para pagar la deuda. Por tanto, en nuestras ideas de cultura, nosotros pensamos, es decir,
no hay manera de que puedas salvarte por buenas obras, ni porque seas religioso. No podrás pagar la deuda, porque la deuda que tienes solamente ha costado un precio muy alto, y este precio es la sangre del Señor Jesús. Por tanto, en Dios confluye la bondad y la severidad. Bueno, terminamos. La historia de Jonás presenta tanto la bondad como la severidad de Dios con todos sus colores. Jonás recibe gracia sobre gracia. Y podríamos decir que es un personaje que ninguno de nosotros queremos ser, ¿verdad? En un sentido, es un personaje que no nos sienta bien, ¿verdad? Podríamos decir que Elías pidió que le quitaran la vida cuando la gente no quiso convertirse. Sin embargo, Jonás nos impacta que se enfade y se encolorice tanto cuando Dios tiene misericordia de los demás y se convierten. Por tanto, Dios trabaja y trabajará con nosotros con paciencia. Dios no solo acepta a Jonás y lo deja en paz, no permite que Jonás quede con sus actitudes estrechas, con un Dios de caja, ¿verdad? Con un Dios nacionalista, con un Dios que no admite, que no acepta otras razas, otras naciones. Dios no lo permite, porque si lo hubiera permitido no hubiera sido ese Dios de amor. Dios envía una tormenta, envía un pez y envía una planta, y le envía una y otra vez cuestiones para que él piense, para que razone. Y aquí, en esta historia de Jonás, vemos la justicia y el amor de Dios cómo confluyen, ¿verdad? Ahora, un apartado, un momentito a todo lo que pasa en el mundo. ¿Cuántos de nosotros no queremos orar por el mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos en huelga de oración, como Jonás? Jonás se nos dice que no oró. Cuando el barco se iba a pique, él estaba durmiendo. Lo que le pase a la gente le importaba un rábano. Sin embargo, los marineros tuvieron que recriminarle: ¿pero qué haces? ¿Cómo es que tú no estás preocupado y clamas a tu Dios? Por tanto, era un hombre que estaba en huelga de oración. Espero que nos estemos personas que estemos en huelga de oración. Jonás solamente oró cuando el Señor le manifestó la gracia de rescatarle por su gracia del pez. Y después solamente oró para quejarse de la gracia de Dios. Este es el personaje de Jonás. Sin embargo, ¿cómo hace Dios? Pongámonos un poquito ahora en el mundo de ahora. ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Qué pasa en los países árabes? ¿Qué pasa con culturas que no aceptan al Dios verdadero? Dios, por situaciones que pasan en estos países, Dios nos envía como refugiados, como deportados, como migrantes, personas hacia aquí. ¿Para qué? Para que podamos mostrarles el amor de Dios, para que podamos hacer acciones de compasión y amor hacia ellos. Quizá muchos de nosotros, muchos predicadores que tienen que ir a estos países, saben que ahí les va la vida. Jonás también sabía que ahí le iba la vida, porque era un pueblo que no conocía a Dios y que no lo respetaba. Pero Dios ahora nos trae a la gente a casa, ¿verdad? Nos trae para que nosotros podamos mostrar el amor de Dios. ¿Qué clase de gente vamos a ser? Vamos a ser de esta gente como Jonás, que estamos expectantes y estamos observando la ciudad para poder decir: lo dicho, Señor, ya lo sabía, esta gente son unos incrédulos y desde luego no se van a convertir. ¿Somos de este corazón? ¿Tenemos este corazón? ¿No tenemos entrañas? Espero que nosotros seamos los anti-Jonás, es decir, que podamos transformar el mundo. El capítulo termina como en seco. Parece que la historia termina, que le falta algo. Podría haber terminado con: y Jonás, después de haber predicado y que todo el mundo se hubiera convertido, Jonás se fue feliz y con mucha alegría a su país. Pero no termina así. No termina así, sino que termina de otra manera. Yo no tendré que tener piedad de Nínive. Así que este final abierto nos habla de que tú y yo somos Jonás. Dios en toda la historia ha estado persiguiendo al profeta.
primero con la tormenta aterradora, después con preguntas amables y luego con un razonamiento lógico. Dios va a razonar con nosotros. Dios quiere que Jonás lo vea por él mismo. Tenemos que verlo por nosotros mismos. Si no lo vemos en nuestro corazón, si a lo mejor nos hace falta bajar al fondo del mar, a estar muy mal para poder entender el amor de Dios, Dios nos va a llevar ahí. Porque esto es la gracia y el amor de Dios. Dios no nos va a dejar tal como estamos. Dios no hace esto con los hijos. Dios nos quiere transformar para que de verdad seamos sus instrumentos útiles y por tanto la frase pregunta que ¿no quieres que tenga compasión de Nínive? Nosotros podríamos decir, ¿no quieres que tenga compasión de Tarragona? ¿Vamos a dejar a los tarraconenses así? ¿Vamos a pasar de ellos, de las necesidades que tienen? Por tanto, el final abierto nos obliga a pensar en nosotros. Admitir que muchas veces caminamos en dirección contraria a Dios, pero con la seguridad de que aunque nosotros nos alejemos y somos hijos de Dios, Dios vendrá a por nosotros porque nos ama, porque somos un Dios paciente, que llora, sufre con nosotros y generoso. Y la prueba es que nos ha enviado a Jesús. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo. No es un mensaje de castigo y de ira, sino que es un mensaje de amor. Que Dios pueda cambiar nuestros corazones. Dios tendrá su proceso en cada uno de nosotros, pero este proceso es un proceso de amor. Que el Señor nos ayude.